Hola mis estimados amigos y bienvenidos. Vamos a hablar de transformación de fuentes para la simplificación de circuitos, donde consiste en un proceso de convertir fuentes de corrientes a fuentes de voltaje y viceversa, donde los circuitos tienen una complejidad y los podemos separar en una fuente, ya sea de corriente o voltaje, y el resto del circuito como vemos acá. Dos circuitos son equivalentes si esta corriente y esta corriente en el circuito A y en el circuito B son equivalentes. De la misma forma que el voltaje que está a la entrada de este circuito compuesto, que está en la parte o en el recuadro oscuro. Para poder mostrar esto, vamos a hacer un análisis de mallas acá, donde aquí vamos a tener que el voltaje, la caída de voltajes Bs va a ser igual al voltaje que cae en Rs más el voltaje que tenemos acá. Y esto va a ser igual, el voltaje en Rs es igual a I por Rs más B. Entonces, tenemos que esta I es igual a ese voltaje Bs, pasamos este hacia el otro lado, menos B sobre Rs. Esta es nuestra primera ecuación para el circuito A, donde de una manera más expresa tenemos que es lo siguiente. Y en el circuito que tenemos con una fuente de corriente, hacemos un análisis por nodos, donde aquí tenemos el voltaje V entre este nodo y este nodo. Si este es de referencia, pues entonces este vale 0. Y tenemos que esta IS se distribuye en I y en la I que va aquí por RS. Entonces IS es igual a esta corriente que baja por acá, que es igual al voltaje sobre la resistencia más la corriente I. Entonces, la corriente I es igual a IS menos el voltaje sobre Rs. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación, donde estamos mostrando que esta corriente debe ser igual a esta corriente, y por lo tanto, si miramos estas dos ecuaciones, la colocamos nuevamente aquí, está ahí, que es igual a IS menos B sobre Rs. Si vemos estas dos ecuaciones, estos dos son iguales, estos dos son iguales, y por lo tanto estos dos deben ser iguales. ¿Eso qué significa? Que IS debe ser igual a Bs sobre Rs. De igual manera, Bs es igual a IS por Rs. Entonces estos dos circuitos con esas dos fuentes equivalentes, que es
este y este son equivalentes de acuerdo a esta ecuación. Y entonces con esto ya podemos tener la transformación de fuentes de voltaje a fuentes de corriente en un circuito compuesto de varias fuentes, y así poder simplificarla para poder pues tener una expresión de una fuente y una carga, como veremos más adelante. Y aquí mostramos de forma más expedita las expresiones que modelan a cada uno de estas dos entradas que son las fuentes y nuestra ecuación fundamental para la conversión de fuentes. Ahora vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, en la cual tenemos un circuito compuesto y vamos a evaluar todo alrededor de esta R sub L, en la cual vamos a expresar todo este circuito en una fuente de corriente con su resistencia de fuente y la carga. Para esto seguimos los pasos que hemos aclarado anteriormente, en la cual vamos de paso inicial a hacer una conversión de esta fuente de corriente. Vamos a convertirla a voltaje de la siguiente manera y nuestro esquema nos quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos nuestro circuito A, y esta fuente la vamos a convertir en una fuente de voltaje. Fíjense que aquí tenemos nuestros 3 amperios. R1 ahora se me convierte en la RS, que es la resistencia de la fuente, que es 5, y utilizamos nuestra ecuación que dice que el voltaje en S es igual a IS por RS, y esto es igual, vemos que IS vale 3 amperios por RS, que vale 5 ohmios. Esto es igual a 15 voltios. Entonces ya tenemos nuestra fuente, y no se nos olvide que la resistencia es común para las dos, entonces la RS sigue valiendo 5 ohmios, y nuestro circuito final nos queda de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos esta expresión, mira, ya convertimos, esto equivale a esto, donde ahora tenemos una resistencia en serie con R2, y para poder expresar esta fuente para el siguiente circuito, sumamos RS más R2 y se me convierte en el RS1, que es 5 más 10 igual a 15, es 5 más 10 igual a 15 para dejar una sola resistencia, y a mi circuito equivalente me queda de la siguiente forma. Ahora tenemos una fuente de voltaje con una resistencia, otra fuente de voltaje con una resistencia, y vamos a convertir ahora una fuente de voltaje a corriente. Vamos a convertir esta que vamos a encerrar aquí en el círculo, la cual pues queda igual de expresada de la siguiente manera. Esta es la transformación, y de igual manera utilizamos que BS es igual a IS por RS. Pero como vamos a convertirla a corriente, entonces la IS es igual a BS sobre RS igual. Vemos que es 15 voltios BS1 sobre RS1 también. Aquí le colocamos su índice, y esto es igual a 15 ohmios, y a la final esto es igual a 1 amperio. Como hemos dicho, cuando hacemos una transformación, la RS queda como está, y nuestra siguiente expresión y el circuito nos queda de esta forma. Entonces fíjense que ya tenemos una fuente de corriente,
tenemos la resistencia de la fuente. Ahora tenemos acá una fuente de voltaje y una resistencia R3 que, si lo vemos, está en la misma configuración para que se convierta en la RS para esta fuente. De igual manera vamos a hacer esa transformación nuevamente de esta fuente de voltaje, porque lo que nos pide el ejercicio es que se convierta todo el circuito en una fuente de corriente y la carga, o la respectiva carga, que como ven la hemos dejado intacta y ella no se toca. Entonces vamos a mirar, y ahora esta la vamos a convertir en una fuente de corriente, dado que la corriente es igual. Para este caso ya tenemos una IS1, tendríamos ahora una IS2, y es igual a el voltaje S sobre R3, que es lo mismo que decir voltaje S sobre RS igual a 15 sobre 6 ohmios, 15 voltios, y esto es igual a 2.5 amperios. Entonces mostramos nuestra expresión, nuestro circuito, y ahora esta fuente la convertimos en esta fuente. Una fuente de voltaje, una fuente de corriente, donde de igual manera vemos que se conserva el valor de la resistencia RS cuando hay una transformación. Ahora fíjense que acá tenemos dos fuentes. Entonces, si ustedes ven acá, una corriente de 2.5 amperios sube y una de 1 amperio baja. Eso significa que podemos tener acá nuestra corriente que sube. Si sumamos esas dos fuentes, 2.5 que sube y 2.1 que baja, entonces nos queda esta de 1.5 amperios. Aquí nos queda la RL. Y vemos que esta corriente R3, esta que está acá, está en paralelo con esta. La simplificamos y tenemos que esta RS equivalente es igual a 15 en paralelo con 6, que es igual a 15 por 6 sobre 15 más 6. Haciendo nuestros cálculos, esto es aproximadamente a 4.28 ohmios. Entonces tenemos arreglamos aquí, y esto podría equivaler a 4.28 ohmios, donde esta es la RS equivalente, o sea, la que pertenece a la fuente, y esta es la RL, pues que viene de herencia de acá. Esta es esta misma, y nuestro circuito equivalente nos queda de la siguiente manera, ya de forma expresiva, en la cual pues ya vemos que tenemos RS 4.28 y la corriente SE, que es igual a 1.5 amperios. Entonces, vuelvo y repito, la corriente SE es igual a IS2, que va subiendo, menos la que va bajando, que es IS1, que esto es igual a 2.5 amperios menos 1 amperio igual a 1.5 amperios. Entonces aquí tenemos la suma de esta,
con esta, para que nos quede pues esta. Y el paralelo entre RS1 y R3 tenemos acá que es RSE, que vale 4.28 ohmios, y la resistencia RL, que es la incógnita que dejamos ahí, que nos evaluamos, pues ahí la tenemos. Para este caso, pues vamos a darle un valor a RL, en el cual RL, pues aquí le damos un valor de 5 ohmios, como dice aquí en la parte superior. Esto significa que estos dos circuitos son equivalentes para esta carga, y lo que evaluemos aquí en el ejercicio simplificado pues también se manifiesta en el circuito compuesto. Entonces vamos a evaluar nuestras corrientes y nuestros voltajes. Entonces la IL pues va a ser igual a la ISE por un divisor de corriente que se multiplica por RSE sobre la suma de las dos, que es la RL más la RSE. Esto es igual a 1.5 amperios por RSE, que es 4.28, sobre la suma de las dos, que es 5 más 4.28 ohmios. Este también es ohmios, se van los ohmios. Y esto es igual a, hacemos nuestra operación, esto es igual a 0, aproximadamente 0.69 amperios. Ahora simplemente el voltaje en L es igual a IL por RL, que es igual a 0.69 amperios, que es este, por la resistencia de 5 ohmios, que es la de la carga, y esto es igual haciendo los cálculos igual aproximadamente a 3.46 voltios. Mostramos aquí ya de forma clara todos nuestros valores. Y el valor de la corriente en la carga y el voltaje en la carga, donde también podremos evaluar que la potencia en la carga pues es igual a IL por V sub L. Esto es igual a 3.46 voltios por 0.69 amperios. Y esto equivale a 2.39 vatios. Con esto vamos al software CUX, modelamos estos dos esquemáticos, los simulamos y mostramos que el proceso de simplificación por transformación de fuentes también es un método válido para buscar el comportamiento de un circuito. Entonces aquí en el software, en este nuevo lienzo, vamos a los componentes y hacemos nuestros esquemáticos. Voy a dejar aquí la carga con otra estándar de resistencias. Aquí vamos a dejar nuestro equivalente simplificado.
Traemos nuestras fuentes. Unimos. Revisamos, le colocamos aquí la referencia, vemos que está, tengo que rotarla, dado que está en esa dirección. Si lo hacemos lo contrario, pues el ejercicio pues nos puede fallar. Damos aquí la carga, traemos una sonda de corriente, la colocamos acá, de igual manera acá, no, perdón, ahí no es, es esta misma. Entonces fíjense que esta corriente es esta misma y de acuerdo a lo planteado nos tiene que dar valores similares. Entonces esta es IL1 y L2. Vamos a colocar puntas de prueba para medir el voltaje. Voltaje L1 y el voltaje L2. Aceptar. Acomodamos bien. L2. Traemos el simulador de C.
y simulamos, ejecutamos. Está correcta la distribución, vamos a ver si están correctos los datos. Entonces vamos a darle IL1 y BL1B, IL2 1 2 BL2, aplicamos y aceptamos. Miramos, agrandamos nuestro y miramos. Entonces la IL1, que es esta, 0,69, 0,69, coinciden las dos. Los voltajes 346 y 345 coinciden prácticamente también los dos, dado que pues hay una pequeña diferencia, muy pequeña. Tal vez es por estos decimales de esta resistencia que no los colocamos todos. Vamos a mirar cuánto fue nuestra corriente IL, que evaluamos allá, aquí es 0,69. Y por supuesto miren acá, tenemos que es 0,69, en la cual coincide y el voltaje 3,46. Miramos acá 3,46 y 3,45. Entonces con esto mostramos que el proceso de simplificación a través de la transformación de fuentes es un modelo o un esquema o un método válido para la simplificación de circuitos y así poder obviamente hacer un análisis completo del comportamiento de un circuito. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.